Descubiertos 2 relatos escalofriantes sobre nahuales, misterios ocultos de pueblitos malditos. La noche se cernía sobre la aldea de San Bartolo, envolviendo cada rincón en un manto de oscuridad impenetrable. Las hojas susurraban secretos al viento, y un aire gélido parecía anunciar la llegada de algo siniestro. En medio de esta atmósfera opresiva, Diego, un joven escéptico, se encontraba junto a su abuela, escuchando relatos de nahuales que helaban la sangre. «Nunca te acerques al bosque de noche», decía ella, su voz temblando, mientras la llama de la fogata danzaba. «Te devorarán», advertía. Sin embargo, Diego, lleno de dudas, reía en su interior. Pensaba que esas historias eran solo mitos para asustar a los niños, hasta que inexplicablemente los niños empezaron a desaparecer. Las risas que antes llenaban las calles se apagaron por el miedo. Nadie se atrevía a salir después del ocaso, y las miradas desesperadas de los vecinos eran un espejo de la angustia que crecía en el corazón de Diego. La primera desaparición fue la de Manuel, su mejor amigo. La preocupación lo invadió, y su mente comenzó a divagar, imaginando a los nahuales acechando en la penumbra. Mientras el pueblo se llenaba de murmullos y miradas sospechosas hacia el enigmático señor Lucero, Diego decidió que debía actuar. Esa noche oscura, en la que el eco del miedo resonaba en cada esquina, su vida dio un giro aterrador. La calma familiar se quebró de golpe cuando su abuela, tras un tropiezo, cayó al suelo. Diego corrió a su lado, sintiendo que su corazón latía con fuerza desmedida. Ella no despertó confusa, sino que comenzó a murmurar en lenguas antiguas. Sus ojos resplandecían con una luz inquietante, llenando la habitación con la energía de algo sobrenatural. Entonces, tembloroso, Diego recordó las historias de nahuales, y así la duda comenzó a desvanecerse. ¿Qué si realmente eran verdad? La tensión se palpaba en el aire mientras los rumores sobre el misterioso Lucero se intensificaban. «Él sabe algo», un susurro decía en el mercado, y todos asentían con temor en sus ojos. El pueblo, que una vez fue una comunidad unida, ahora era un lugar fracturado, donde la desconfianza reinaba. Diego, sintiendo la urgencia del momento, decidió encontrar respuestas. La luna llena iluminaba su camino mientras se aventuraba al bosque maldito. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Se detuvo ante un claro, el mismo donde las leyendas decían que los nahuales realizaban sus rituales. Su cuerpo temblaba de ansiedad, pero el ardor de su deseo por saber lo llevó a adentrarse en las sombras de los árboles. Entonces se encontró frente a frente con una figura oscura, cuya silueta se retorcía bajo la luz de la luna. Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa entidad que se acercaba, que antes había considerado un mito, ahora estaba ahí, tangible y aterradora. Un grito ahogado se escapó de sus labios cuando comenzó a entender que el verdadero horror no era el nahual, sino quien podría estar a su lado en casa, protegiéndolo o cazándolo. ¿Sería su abuela la guardiana de un secreto mortal? La sombra se acercó más, y Diego comprendió que su vida dependía de las decisiones que tomaría esa noche. Una elección que cambiaría su existencia para siempre. La figura en el claro parecía danzar en la penumbra. Sus contornos oscuros se distorsionaban, como si el mismo aire se retorcía a su alrededor. El corazón de Diego
golpeaba con tal fuerza que temía que el nahual pudiera oírlo. Intentó retroceder, pero sus pies estaban arraigados al suelo, incapaces de escapar del magnetismo de ese ser. ¿Quién eres?, logró balbucir, su voz apenas un susurro rasgado por el miedo. La sombra no respondió, pero el aire a su alrededor se volvió aún más frío. La luna proyectaba un resplandor pálido sobre el claro, iluminando sutilmente el rostro del nahual. Diego pudo ver claras las facciones del hombre, pero había algo indescriptiblemente extraño en sus ojos. Un brillo voraz que parecía devorarlo todo. De pronto, las hojas se agitaron a su alrededor, como si el bosque exhalara un aliento profundo. Desde las sombras comenzaron a emerger otros seres, hombres y mujeres con rostros familiares, pero distorsionados por un velo de terror. Su mente no podía procesar la imagen. Eran los niños desaparecidos, con el aliento entrecortado y miradas vacías. Diego. Una de las voces llamadas resonó entre la multitud. Era la de Manuel. ¡Ayúdanos! Desesperado, Diego sintió que la angustia se apoderaba de él. ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren de mí? La incertidumbre se convertía en un torrente de pánico en su pecho, y el nahual se inclinó hacia adelante. Susurros oscuros brotaron de sus labios, transformándose en risas distorsionadas que reverberaban en su mente. Te ha encontrado. El bosque te reclama. Ven con nosotros. La invitación era seductora, pero lo aterrador era que no podía distinguir si era un llamado de ayuda o una trampa mortal. Luchando con todas sus fuerzas, Diego dio un paso atrás. No puedo, no debo. La figura oscura sonrió, y en ese momento, la oscuridad del bosque pareció absorberlo, cobijar su temor y alimentarse de su incredulidad. Recordó las advertencias de su abuela. Nunca te acerques al bosque de noche. Esa frase ahora resonaba en su mente como una campana repiqueteando. Pero la fuerza de su curiosidad lo había llevado a este punto. ¿Y si algo más había detrás de los mitos? Cierra los ojos. Un grito resonó y un viento helado lo golpeó. Era la voz de su abuela, salvadora y aterradora al mismo tiempo. Diego obedeció y apretó los ojos, deseando que ese mundo se desvaneciera. Pero en la oscuridad de su mente comenzó a ver imágenes, sombras, los niños, su abuela, el señor Lucero, una red de secretos tejidos por traiciones antiguas. ¡Diego! Volvía a gritar intensamente su abuela, como un eco que lo sostenía entre la vida y la muerte. Abrió los ojos. El nahual estaba aún allí, pero su rostro ahora se distorsionaba como un reflejo quebrado, y en sus ojos una tristeza penetrante no era más que una máscara de maldad. Sin tiempo para pensar, Diego giró sobre sus talones y corrió, pero el bosque parecía cobrar vida. Las ramas rasguñaban sus brazos, los ecos de risas y lamentos creaban una cacofonía aterradora. Cada paso lo acercaba a su hogar y cada latido de su corazón susurraba al oído. No escapes, no estás solo. De repente, un familiar aroma a hierbas y fuego llegó a su nariz. La fogata, pensó. La seguridad de su hogar parecía un resplandor en la distancia, pero cuando llegó a la entrada, se detuvo, viendo su abuela en el umbral, su rostro bañado por la luz de las llamas. «Te he estado esperando», dijo con voz serena, pero la chispa en sus ojos brillaba con un peligro abrumador. «Abuela, tienes que ayudarme», gritó, sintiendo que la oscuridad lo alcanzaba, ya no solo del bosque sino de su propia casa. «¿Ayudarte?», preguntó, una risa apagada acompañándola. «Yo soy la guardiana de ese secreto que buscas. Tú elegiste. Ahora debes enfrentar las consecuencias». Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad que había estado buscando lo había consumido, y la oscuridad se risueña detrás de su abuela, a la espera de atrapar su alma indecisa. «¿Qué pasará ahora?»,
La duda lo abrumó como un velo espeso, y su mente trataba de buscar una salida en una red de terrores. Una última decisión, un último giro del destino, lo llevaría a un lugar inimaginable. Diego temía el momento en que entendiera la verdad detrás del poder que su abuela había protegido tanto tiempo, o lo que ella misma era. La noche apenas comenzaba, y la lucha entre lo que conocía y lo que temía solo acababa de empezar. El aire en la entrada de la casa se tornó pesado, como si el propio hogar respirara el miedo de Diego. La fogata crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes, figuras que parecían burlarse de él. Su abuela, con una sonrisa torcida, avanzó un paso, y en su mirada había una mezcla de compasión y cruel satisfacción. —¿Qué secreto? —preguntó Diego, su voz temblando entre un hilo de desesperación y un rayo de indignación. —¿Qué le hiciste a los niños? —Ellos son el precio pagado, Diego —respondió ella, su tono sereno pero cargado de una gravedad opresiva. El bosque siempre toma lo que le pertenece. Yo solo lo protejo. Tú también debes elegir, hijo mío. La confusión lo envolvió, un torrente que lo arrastraba hacia lo desconocido. La imagen del nahual, con su risa descompasada, flotaba en su mente. Algo dentro de él luchaba por entender, por revelarse. —No puedo ser parte de esto —murmuró, sintiendo que sus piernas flaqueaban. —¿No puedes o no quieres? La voz de su abuela se volvió un susurro casi intoxicante, cada palabra tan afilada como un cuchillo. Lo llevas en la sangre, Diego. Este poder es tu herencia, y tú solo tienes que aceptarlo. Las llamas crepitaron con más ferocidad, lanzando chispas al aire. De pronto, una sombra se proyectó frente a él, creciendo e inquietándose como un espíritu hambriento. Diego retrocedió, sintiendo que la realidad comenzaba a desdibujarse. La figura del nahual emergió de la penumbra, más próxima que antes, con su sonrisa oscura y llena de secretos. —No, no puedo hacer esto —gritó, pero el miedo se tornó en un rayo de determinación. —No seré como tú. La figura se estremeció y la sonrisa se desvaneció. En su lugar, una furia ancestral chisporroteaba en sus ojos. —Como tú quieras. Pero escúchame, Diego. La oscuridad no se detiene. Una elección es solo el principio. Te reclamaré otra vez y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. —Jamás. Diego apretó los puños. —Lucharé. Pero las palabras se desvanecieron en el aire pesado, como si el eco mismo se burlara de su indefensa promesa. Su abuela se acercó, y a través de su mirada, Diego vio fragmentos de su propia historia, historias perdidas de sacrificio y dolor, entrelazadas con relatos de valentía y traición. Si eliges rechazar el destino que te he ofrecido, entonces debes estar preparado para enfrentar lo que eso significa. No solo el bosque te acecha, Diego, también aquellos que han caído en el olvido. Antes de que pudiera entender el verdadero sentido detrás de sus palabras, el suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies. Una oscura bruma comenzó a emerger, envolviendo su alrededor. Voces perdidas como ecos, retardados dentro de la espesa neblina. —¡Corre! ¡Ahora! —gritó su abuela, pero ya era demasiado tarde. Las olas de sombra fluyeron hacia él, y Diego sintió como si un tentáculo invisible lo atrapara. Comenzó a ser arrastrado hacia la oscuridad, su corazón golpeando con furia, lleno de un pánico incontrolable. —¡No, no quiero! —lograba gritar entre la confusión, pero algo dentro de él también deseaba conocer la verdad, explorar lo desconocido. Antes de ser absorbido completamente, vio la figura del nahual sonreír, una sonrisa que prometía revelaciones y devastación. Y así, en un giro inesperado, la negrura lo tragó, dejándolo inmóvil, suspendido entre el horror y la aceptación. En ese mar de sombras, algo despertó, una voz como un susurro. —Bienvenido al verdadero bosque, Diego. Aquí
La luz y la oscuridad son solo un paso de distancia. Y con esa revelación, la niebla se arremolinó a su alrededor, llevándolo al corazón de una realidad que jamás imaginó. La noche apenas comenzaba, pero Diego se encontró en el centro de una elección que cambiaría su vida para siempre. Rendirse a la oscuridad o luchar contra los secretos enterrados del nahual. Las sombras se apretujaban a su alrededor, como si el mismo bosque hubiera cobrado vida, susurrando secretos olvidados. Diego respiró hondo, sintiendo cómo la bruma fría le calaba los huesos, y la oscuridad le acariciaba la piel como un manto helado. A cada paso que daba hacia adelante, el eco de la risa del nahual resonaba en su cabeza, un recordatorio constante de lo que había descubierto. Rápidamente, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje extraño. Árboles altos, torcidos y despojados de hojas, como si el tiempo los hubiera consumido. El suelo crujía bajo sus pies, un laberinto de raíces entrelazadas que parecían querer atraparlo. Desde la inmensa oscuridad, figuras se movían en el horizonte, sombras que ofrecían compañía, pero también una amenaza que Diego podía sentir intensamente. «¿Dónde estoy?», murmuró, sus palabras desapareciendo entre los susurros de la noche. A lo lejos escuchó risas infantiles, un sonido que se asemejaba más a un lamento que a una celebración. Su corazón se aceleró. La mención de los niños lo impulsó a seguir adelante. No era una elección fácil. Su mente daba vueltas. Un nazareno de la leyenda, un nahual que le prometía poder, pero ¿a qué costa? La imagen de su abuela asomó en su mente, su advertencia que retumbaba en su ser. Aquellos que han caído en el olvido, resonaba su voz en su cabeza. Las risas se transformaron en gritos, y al reconocerlos, Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Eran ecos lejanos de aquellos niños que habían desaparecido, los que nunca regresaron. La bruma comenzó a moverse nuevamente, esta vez más intensamente, y las figuras se acercaron. Eran las almas perdidas, caras de pequeños cubiertas de miedo y desesperación. «¿Por qué no nos ayudas?», gritaron al unísono, sus voces entrelazándose en un lamento desgarrador. Diego se detuvo dividido. Quería apoyarse en su determinación, en la idea de no ceder al miedo, pero las miradas suplicantes de esos niños lo hacían tambalear. «No sé cómo, no puedo», musitó, sintiendo la culpa apretarle el pecho. La tentación de ayudarlos se estrellaba contra su pánico. El nahual apareció nuevamente, mucho más cerca. Su sonrisa era ahora una mueca macabra. «Ellos son parte de ti, Diego. Tu sangre, tu destino. ¿Te atreverás a ignorarlos? ¿A turnar la espalda a lo que eres?» «¡Cállate!», respondió Diego alzando la voz mientras sentía el frío de la rabia invadirlo. Sin previo aviso, el terreno se sacudió otra vez. Las sombras comenzaron a contraerse y estirarse, un espectáculo aterrador de caos y terror que lo mantenía en tensión. Las figuras de los niños se destallaban entre la espesa neblina, cada vez más pálidas y difusas, como si estuvieran a punto de desvanecerse para siempre. «Ayúdanos, Diego. No queremos quedar atrapados aquí», suplicaron, sus voces resonando en su mente. Era una elección, dijo la voz en su cabeza. Pero, ¿qué significaría para él aceptar su legado? ¿Y si liberaba a esos niños, pero se condenaba a sí mismo a una oscuridad aún mayor? Y entonces, en un instante de claridad, recordó la promesa que había hecho. «Lucharé». Con un grito de determinación, extendió su mano hacia las sombras. Un nuevo poder empezó a fluir en él, un torrente de fuerza. Las figuras de los niños se acercaron, enturbiadas por su pasado. Alzó el rostro hacia el nahual y dijo con firmeza: «No soy como tú. Liberaré a los niños». Antes de que pudiera actuar, el ecosistema comenzó a girar. Las sombras se unieron en una tormenta palpable.
«Te arrepentirás de ello», resonó la voz del nahual enloqueciendo el aire, llevándose consigo toda esperanza de escape. Diego sintió como la luz comenzaba a brotar de su interior, luchando contra la tormenta de oscuridad que lo rodeaba. Pero en ese momento crítico de su elección, supo que el verdadero desafío recién comenzaba. La neblina se arremolinó ferozmente, y las risas de los niños y el grito del nahual se unieron en un crescendo ominoso digna de una pesadilla. Esto es solo el comienzo. El suelo se fracturó, y una luz brillante emergió, dejando a Diego paralizado entre el mundo que conocía y la verdad aterradora que estaba dispuesto a descubrir. La luz que emergió del suelo iluminó el rostro de Diego, y lo que debía ser un resplandor esperanzador se tornó en un fulgor aterrador. Las hasta entonces fugaces imágenes de los niños comenzaron a hacerse más nítidas, sus rostros atrapados entre la desesperación y el anhelo. Un viento helado sopló, como si el mismo bosque exhalara su aliento moribundo, poniendo a prueba la resolución del joven. «Ayúdanos», clamaron nuevamente, extendiendo sus pequeñas manos hacia él, como si solo un toque pudiera sacarlos de ese tormento. Diego sintió cómo su corazón se desgarraba. Las promesas de su abuela regresaban a su mente. «No cruces la frontera, Diego. Nunca mires atrás». El nahual se manifestaba en su forma más terrorífica. Risas y gritos llenaron el aire, una cacofonía que adquirió vida propia. Era un sonido que traía consigo un mareo de pánico. Cada nota resonaba por su cráneo, retumbando como un tambor catastrófico. La criatura alzó su brazo, señalando el horizonte donde la niebla se espesaba aún más. «Ellos no son inocentes, Diego. Son parte de un juego más grande». Diego dio un paso atrás. Esa voz era un bálsamo amargo que lo llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si le creía? Las historias de su abuela, las advertencias, todo parecía distante ahora. Estar en ese lugar, frente al nahual y las almas perdidas, le hacía cuestionarse su propia existencia y motivos. De pronto, la bruma comenzó a formar figuras grotescas, versiones distorsionadas de los niños que clamaban por ayuda. Eran caricaturas de los infantes, con ojos vacíos y sonrisas torcidas que escupían un terror indescriptible. «Nosotros vivíamos aquí», susurraron, «y tú también lo harás, si no nos ayudas». «¡Cállense!», gritó Diego abrumado. La angustia retumbaba en su pecho, no sabía si debía ayudar o huir. En él emergía una lucha interna, su propio enojo y miedo se mezclaban en un cóctel de resolución y angustia. El viento sopló con mayor fuerza, empujando a Diego hacia el centro de la tormenta. La energía de su interior se intensificó, un flujo incontrolable que prometía una salida, una liberación. «No soy como tú», pensó, sintiendo la luz dentro de él como un fuego vivo, caliente y esperanzador. «¿De verdad crees que puedes salvarlos?». El nahual se acercó, su aliento helado calando en los huesos de Diego. «Se te ha dado un poder, y estás a punto de perderlo por unos pocos que ya están condenados». «¡No!», rugió Diego, reconociendo la trampa en aquellas palabras. Con un grito, concentró toda su energía hacia el centro de la tormenta, creando una explosión de luz que iluminó aquel inframundo. Las sombras retrocedieron, pero no sin antes arrojar ecos de risa que resonarían en su mente. Los rostros de los niños comenzaron a recobrar su forma original, pero todavía estaban atrapados. Diego sintió entonces cómo su fuerza flaqueaba. Cada lágrima que los infantes derramaban le robaba energía. «No puedo hacerlo solo», admitió en un susurro, sintiendo que la desesperación comenzaba a tragárselo. «Juntos. Somos fuertes juntos. Ayúdanos», era el clamor de todos ellos, retumbando aún en sus oídos. La luz de su interior comenzó a debilitarse, pero Diego supo que debía tomar una decisión definitiva.
Tenía que arriesgarse y aceptar lo que eso significaba. Un pensamiento se formó en su mente, un grito intercedente. Si hay un camino de regreso, entonces lo haré. Con esas palabras resonando en su espíritu, extendió su mano hacia las sombras buscando la conexión. La luz se avivó de nuevo, pero esta vez seguía a un llamado mayor que él mismo. La tierra volvió a temblar, y una grieta se abrió bajo sus pies, dejando escapar un rugido profundo. Diego sintió que la presión aumentaba, pero su decisión no cambiaba. Liberaré a los niños, pase lo que pase. Y en ese instante comprendió que el nahual no se detendría ante nada para desviar su camino. La luz que lo rodeaba se tornó en un faro deslumbrante, buscando romper la oscuridad que tejía su destino, mientras la risa del nahual se desvanecía en gritos coléricos. Una figura emergió entre las sombras, detrás del nahual. Su risa resonó, transformándose en un eco que retumbó por todo el bosque. No será tan fácil, Diego. La verdad siempre oculta un precio. Diego sintió el sudor frío correr por su frente. La batalla apenas comenzaba. ¿Qué oscuro secreto guardaría esa figura detrás del nahual? Estaba realmente preparado para enfrentar no solo al nahual, sino a su propio pasado. Las sombras se agitaron, y la oscuridad se adensó como un monstruo listo para devorar. El retumbido en el suelo hizo que Diego titubeara, pero no podía permitirse el miedo. La figura oscura entró en su campo de visión, una silueta que parecía fluir con la bruma misma. Sus ojos eran dos luces anaranjadas que brillaban como astros perdidos en el abismo. «No podrás escapar de lo que has dejado atrás», dijo, y su voz resonó con la fuerza del trueno. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Diego, el eco del terror temblando en su voz. «Deseo que comprendas que los niños no son los inocentes que parecen. Ven a jugar con nosotros», sugirió la figura, sus palabras como un veneno dulce que envolvía su mente. Todo en su ser le exigía retroceder, pero su instinto lo mantenía firme. «No voy a jugar con las sombras», respondió, y su desafío hizo que la figura sonriera con malevolencia. El viento ululante se tornó en un grito ensordecedor mientras el nahual se tambaleaba, sus ojos cambiando de forma, reflejando una ira oscura que rebosaba en cada sombra del bosque. «Vas a desatar lo que has ocultado, Diego. Tu pasado está aquí». Sin más advertencia, la bruma se arremolinó a su alrededor, creando un torbellino de memorias desgarradas. Cine de su infancia se proyectó ante él, como sombras danzantes empujadas por un aire cargado de agonía. Su abuela, siempre alertándolo, advirtiéndole sobre las fuerzas que acechaban en la oscuridad. «Ella te dejó una carga, una responsabilidad, y tú estás a punto de encontrar su peso», continuó la figura. La niebla misma parecía cobrar vida, envolviendo a Diego, susurros a su alrededor que repetían su nombre. Diego, Diego. Un remolino de recuerdos se agitaba en su mente, risas que se tornaron en llantos, momentos de alegría que se corrompieron. Todo lo que había intentado dejar atrás lo perseguía aquí, en este lugar. Y las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse, sus rostros ahora un collage de desesperación y terror. «¿Por qué me traen aquí? ¡Sáquenme de esto!», gritó, pero el sonido fue aplastado por la risa burlona del nahual. Sin poder evitarlo, Diego sintió que la neblina se colaba en su pecho, fría como la muerte. «Porque solo tú puedes decidir, Diego. Transformar esta penumbra en luz tiene un precio», declaró la figura, acercándose lentamente. «Sacrificio, una vida por otra. Los niños que ves, esos rostros perdidos, nunca podrán ser salvados a menos que tú des algo que te pertenece». Cada palabra golpeteaba su mente como un tambor de guerra. La iluminación de la grieta comenzó a desvanecerse, mientras otra voz comenzó a entrelazarse con la de la figura. La risa fluctuante de los niños, un coro de súplicas. «¡Ayúdanos! ¡Elige!».
¿Cuánto debo perder para salvarlos?, preguntó Diego. Su voz era un susurro casi inaudible. La idea de perder de nuevo lo que tanto amaba lo llenó de pánico, pero el sacrificio era una sombra en su corazón, una semilla de esperanza. El nahual giró su rostro amorfo, contemplando la desesperación en los ojos de Diego. Eres tú quien decidirá. La vida es solo un hilo, y tú eliges romperlo o dejarlo intacto. La atmósfera se tornó pesada, un aire cargado de decisiones. Diego sintió la presión, un peso aplastante que amenazaba con hundirlo. En su interior, la luz empezaba a tambalearse, como si supiera que la decisión se acercaba. Los gritos de los niños resonaban, atrapándolo en un torbellino de emociones. Antes de que pudiera realizar un movimiento, todos los ojos imperiosos se centraron en él. La figura sonrió, y las sombras parecieron jurar que todo lo que había en su vida podría cambiar en un instante. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Con el horror apretando su pecho, Diego sintió que el tiempo se detenía. Tenía que decidir, tenía que actuar. «¡Voy a salvarlos!», exclamó, su voz llenando la negrura. Pero, ¿sería suficiente? Y antes de que pudiese reflexionar sobre sus palabras, la sombra se abalanzó sobre él, y la tierra tembló de nuevo. Entonces, prepárate para la verdad, Diego, porque el precio que pagarás cambiará tu vida para siempre. El eco resonó en el bosque, y el silencio se tornó el grito más profundo. ¿Estaba dispuesto a descubrir los secretos que ello implicaba? Diego sintió cómo la energía del bosque lo envolvía, presionando contra su pecho como un abrazo gélido de muerte. No había vuelta atrás. La sombra lo rodeaba, un manto de oscuridad que absorbía toda luz, todo calor. Los murmullos de los niños crecieron, transformándose en una cacofonía que reverberaba en su cabeza. «¡Ayúdanos!», clamaban. «¿Qué tengo que dar?», preguntó temiendo la respuesta. Su mente vagaba por los recuerdos de su abuela, sus advertencias, las historias de sacrificios. Se preguntó si lo que debía ofrecer era algo que ya había perdido, y esa idea lo llenó de un pavor aún más profundo. «Tu vida es el precio», contestó el nahual, inclinándose hacia Diego, su rostro una masa de sombras en movimiento. «Pero no solo la tuya, algo más profundo, más doloroso». Diego sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Acaso estaba hablando de su alma? Le costaba respirar. El aire estaba impregnado de una extraña fragancia húmeda y terrosa. Se dio cuenta de que la resistencia no era una opción. Algo dentro de él se desmoronaba, y con cada fragmento la figura oscura sonreía más ampliamente. «Los ves, ¿verdad?», dijo el nahual, señalando tras él. Diego se dio la vuelta y vio a los niños, una fila de rostros desolados, ojos grandes y vacíos que reflejaban su propia desesperación. «Ellos también han sufrido, pero su dolor puede ser tu salvación». El viento azotaba con furia, y las risas de los niños se transformaron en lamentos desgarradores. Era como si el bosque entero se uniera a su sufrimiento, las hojas murmurando secretos nunca contados. Diego se sintió desgarrarse entre la decisión de dejar que su vida se escurriera para salvar a los niños, o aferrarse a su propia existencia. «¿Quiénes son? ¡Háblame!», exigió, con la voz casi un grito. «Son las almas que han quedado atrapadas en esta dimensión», respondió el nahual, con la voz arrastrándose como el eco de un grito en la distancia. «Los dejaste ir, pero el pasado siempre encuentra la forma de volver». Cada palabra del nahual parecía retumbar en el fondo de su ser. Diego recordó el día en que dejó su pueblo natal, las promesas que hizo, los rostros de aquellos que nunca volvió a ver. Ahora esos ecos lo rodeaban como una tormenta. «¿Y si elijo no elegir? ¿Si me niego a sacrificios?», preguntó con miedo palpando su garganta. El nahual se inclinó hacia él.
Su presencia opresiva llenó el espacio, y con una sonrisa retorcida respondió: «El silencio es un grito. Te quedas aquí, en esta penumbra, y ellos continuarán sufriendo. Queda en ti romper el ciclo». Un trueno resonó, estrellándose sobre sus sentidos. La decisión ardía en su interior, como un fuego que quería devorarlo. Pronto el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y Diego vio cómo las sombras danzaban, reclutando fuerza, preparándose para reclamar lo que ya era suyo. «Se nos acaba el tiempo», dijo el nahual apremiante, su voz una serpiente que se enroscaba alrededor de Diego. «Elige, Diego, o ellos quedarán condenados para siempre». Mientras una nueva oleada de temor lo invadía, Diego sintió que la vida y la muerte se entrelazaban. En ese instante, en su mente, imaginó su hogar, su abuela y todas las risas de su infancia. «Voy a...» comenzó a decir, pero la bruma lo envolvía, regresando sus palabras en ecos distorsionados. La atmósfera se cargó, y cuando su voz finalmente se hizo potente, resonó en el aire crispado. «Voy a salvarlos, lo haré, por ellos». Un desgarrador grito se escuchó, pero no era de él. Era el llanto de una vida que comenzaba a desgajarse, un eco que llenó el bosque como un lamento ancestral. La sombra del nahual se acercó, la oscuridad por fin pareciendo disolverse en un calor extremo. Pero algo en su sacrificio, en esa declaración de amor, comenzó a agitarse, una sombra en el rincón de su mente. La verdad que nunca quiso ver. La figura oscura extendió su mano, un gesto útil pero amenazante. «Bien, entonces, lo que ofreces tiene sus consecuencias». Y justo cuando la sombra creció a su alrededor, una luz emergió del suelo. El brillo brillaba intensamente, pero detrás de él estaba el eco de risas, la sacia de los niños, pero ahora mezcladas con un aura de fuerza antigua. «Diego, elige con cuidado quiénes eran esos niños y cuál era el destino que lo esperaba». La bruma se alzaba al mismo tiempo que el silencio, mientras las sombras parecían tambalearse ante la luz que desafiaba a la oscuridad. Pero en ese momento, más preguntas surgieron en su mente, y el costo de su elección resonaba fuerte como un tambor de guerra. ¿Qué perdería realmente? La risa de los niños retumbaba en su mente, y mientras la neblina se espesaba, Diego no sabía si estaba listo para descubrir la verdad, o si sería más fácil permanecer en la oscuridad. La luz del resplandor se expandió, formando un halo que casi se sentía como un abrazo tibio, pero Diego sabía que no debía dejarse engañar. La figura del nahual, aún rodeada de sombras densas, parecía danzar al compás de su confusión. «¿Qué ofreces realmente, Diego?», preguntó la entidad con voz serpenteante, mientras sonrisas macabras emergían de su rostro. «Salvar a los niños», murmuró Diego, en un intento por encontrar valentía en su promesa. Pero en su interior, una voz más oscura cuestionaba esa decisión, advirtiéndole que no todo sacrificio era noble. El eco de sus palabras resonó, intensificando el tumulto en su pecho. El halo luminoso comenzó a pulsar, vibrando con cada latido de su corazón, y Diego notó cómo las risas de los niños se tornaron en susurros ansiosos. «¡Ayúdanos, Diego! ¡Ayúdanos!», clamaban, y en cada nota había una punzada de desesperación que lo movió a la acción. Sin embargo, en el fondo de su mente, empezó a vislumbrar sombras más oscuras, dudas que no había enfrentado. Recordó la noche en que decidió marcharse de su pueblo, dejando atrás sueños, ilusiones y promesas no cumplidas. Esa decisión lo había traído a este punto, y ahora debía pagar el precio. «¿Es este realmente el camino correcto?», se preguntó. «¿Te arrepientes?», inquirió el nahual, un destello de burla en sus ojos sombríos. «¿Tu vida por su libertad, o tus recuerdos por su salvación?». Un dilema escalofriante. Diego sintió cómo su respiración se aceleraba,
tomando la forma de nubes blancas en el aire helado del bosque. La oscuridad parecía cobrar vida, avanzando hacia él con una malevolencia palpable. Y entonces las figuras de los niños comenzaron a tomar forma. No eran solo rostros sin vida, su piel estaba marcada con líneas de desesperación y olvido. «¡No! ¡No puedo dejar que sufran más!», gritó, sintiéndose empujado una vez más hacia la luz. Pero el nahual se movió, bloqueando su camino, una sombra que se alzaba incluso en el brillo. «No eres el héroe que imaginas, Diego. Este es un juego, y en este juego te arriesgas a perder todo lo que has sido». Con cada palabra del nahual, Diego sintió que las cadenas de su pasado lo mantenían atado al suelo. Se vio forzado a enfrentar todo lo que había querido dejar atrás: su infancia, su abuela, las advertencias sobre los seres que se alimentaban de los sueños de aquellos que había dejado. La conexión de su vida pasada y los niños atrapados se tornaba cada vez más clara. Cada susurro de ellos era un hilo que lo unía al sacrificio que temía. «¿Y si ofreces algo más?», sugirió el nahual, acercándose, sus ojos brillando con un hambre insaciable. «Dame un recuerdo, un solo recuerdo, y quizás, así, ellos sean libres». Diego se tensó. La idea de renunciar a un fragmento de sí mismo lo aterrorizaba. Pero la palabra libertad resonaba en su interior, retumbando como un tambor de guerra. «¿Qué clase de recuerdos?», preguntó, su voz temblando. «Una risa, una promesa, cualquier fragmento que tú consideres valioso». Mientras su mundo se desmoronaba, Diego pudo sentir un recuerdo aletargado emergiendo. El aroma del pan recién horneado en la cocina de su abuela. Risas alrededor de la mesa, donde una comida familiar reunía a todos. La dulzura y la calidez llenaron su mente. Pero ¿qué pasaría si dejaba ir eso? ¿Acaso lo cambiaría todo? El nahual extendió su mano, un gesto seductor. «Piensa bien, Diego. El sacrificio tiene sus recompensas. No solo liberarás a los niños, también podrías liberarte a ti mismo». El vaivén de emociones lo ahogaba, y el tiempo comenzó a desdibujarse a su alrededor. Sabía que debía decidir rápido. El aire se volvía más espeso y pesado, dejando un gusto amargo en su boca. Pero un nuevo eco surgió entre los susurros. «Diego, no les des nada, no te dejes engañar». Y justo cuando el silencio se convertía en un grito ensordecedor, la luz de la esperanza y la sombra de la elección chocaron. «¿Qué camino tomarás, Diego?». La voz del nahual reverberó mientras los niños clamaban ansiosamente, esperando su respuesta. El instante se tornó eterno. Y en medio de la bruma que ahora lo absorbía, Diego sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Qué perdería realmente? ¿Y qué podría ganar a cambio de su memoria? La línea del sacrificio aparecía cada vez más difusa. La tensión era palpable, el bosque temblaba a su alrededor. Diego sabía que el tiempo se agotaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a la sombra de sí mismo y tomar la decisión correcta antes de que todo se desmoronara? Las risas de los niños se convirtieron en lamentos desgarradores de nuevo, y su respuesta, aún latente, reclamaba ser dicha. Diego sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. La atmósfera se tornó más pesada, como si las sombras se estuvieran tragando la luz a su alrededor. Las figuras etéreas de los niños lo observaban con una desesperación que le hacía sentir que se le desgarraba el alma. Eran rostros de ángeles perdidos, marcados por el sufrimiento, y él era el único que podía hacer algo. «¿Qué decides, Diego?», preguntó el nahual, su voz suave como un susurro de viento en un día gélido. «¿Tu pasado o su futuro? ¿Su libertad a cambio de tu esencia?». Diego titubeó. Podía sentir cada latido de su corazón incendiándose en su pecho.
Los recuerdos se arremolinaban en su mente como hojas atrapadas en un torbellino. Recordó las tardes de verano corriendo por los campos, el aroma de las flores, el canto de los pájaros que parecía prometer un futuro brillante. Pero también recordaba la sombra que se cernía sobre su infancia, los murmullos sobre criaturas que acechaban desde detrás de lo conocido, seres que devoraban los sueños de los desprevenidos. La figura del nahual se acercó, su rostro se contorsionaba en una mueca traviesa. ¿Acaso no has aprendido, Diego? Aquí no hay héroes ni villanos, solo seres buscando su camino. El sacrificio no es siempre un acto de valor, a veces es simplemente un acto de desesperación. Un sudor frío corrió por su espalda mientras daba un paso atrás, sintiendo el frío que emanaba del nahual. No voy a dejar que uses a los niños como un medio para tu fin. Sus palabras resonaban con firmeza, pero su voz temblaba como un hilo a punto de romperse. «¿Y si no te dejo opción?», respondió el nahual, y de repente las sombras comenzaron a moverse, volviéndose garras que intentaban atraparlo. Las risas de los niños se hicieron gritos agonizantes. «¡Ayúdanos, Diego! ¡Ayúdanos!». Diego sintió un tirón en su corazón. Se encontraba en el centro de un vórtice de emociones, rodeado por la desesperación de aquellos pequeños seres. Si no hacía algo, serían consumidos por la oscuridad. Pero, ¿a qué precio? Cerró los ojos por un instante, buscando la claridad en su tormenta interna. Un deseo ardiente de hacer lo correcto lo empujó adelante, como si la esencia de su vida se estuviera cristalizando en una sola decisión. Pero la figura del nahual no aflojaba su agarre. «Tienes que elegir, Diego, el camino de la luz o la oscuridad. ¿Cuál desecharás?». Las palabras reverberaron en su mente, y pudo ver ese momento crucial. Se imaginó abandonando el bosque, dejando atrás a esos niños, caminando solo hacia un futuro incierto. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un sonido indescriptible rasgó el aire. Era el eco de risas distorsionadas, mezclándose con llantos profundos, creando una sinfonía inquietante. «Su libertad depende de ti», gritó el nahual, su voz ahora como una tormenta. Diego sintió que lo rodeaba una energía oscura, casi tangible, como si el bosque mismo estuviera esperando su elección. Los niños comenzaron a desvanecerse, sus rostros llenos de terror al desaparecer bajo el velo de la noche. En ese instante comenzó a recordar otra imagen, una que lo llenó de valor. Vio a su abuela, sonriendo en su cocina, rodeada de amor, y sintió el ardor de promesas pasadas. «No puedo perderlos a todos», gritó abriendo los ojos y encarando al nahual con una resolución renovada. «No ofreceré recuerdos». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la sombra del nahual se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad palpante. La luz del halo comenzó a desvanecerse mientras su voz surgía de las profundidades. «Lo pagarás, Diego, lo pagarás». En un instante, Diego se sintió caer, como si toda la fuerza de su ser hubiese sido succionada por aquel vacío. La realidad a su alrededor se desdibujó, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, se encontró atrapado en la penumbra, los gritos de los niños resonando en su mente. ¿Sería esa la forma de derrotar al nahual? ¿Conservar su recuerdo más preciado y condenar a los niños al olvido? La desesperación comenzó a transformarse en un terror frío y agudo, llenando sus venas. Estaba a un paso de la elección final, y ya nada parecía seguro. Pero algo se movía en la oscuridad. «Diego», susurró una voz familiar, «no estás solo». Ante el brillo repentino de una luz que parecía surgir de su propia memoria, Diego comprendió que el enfrentamiento con el nahual apenas comenzaba. La salvación de los niños no era solo su lucha, era su única oportunidad de redención. Las sombras comenzaron a acercarse.
El desafío se presentaba ante él, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría rescatar las risas de los niños antes de que se extinguieran para siempre? La batalla estaba a punto de enfrentarse en el corazón del bosque, y con cada segundo que pasaba, el tiempo y la oscuridad parecían cobrar vida propia, amenazando con devorar todo lo que alguna vez amó. Diego se encontraba en medio de un torbellino de oscuridad, el eco de los gritos de los niños resonando en su cabeza. Era como si todo, su hogar, su abuela, y aquellos momentos felices que había vivido se desvanecieran como humo. La presión del nahual, con su risa burlona y sus sombras danzantes, lo mantenía atrapado en un mundo sin salida, un laberinto de terrores en el que cada decisión podía ser fatal. «Despierta, Diego, la luz está dentro de ti», resonó de nuevo la voz de su abuela en su mente como un faro que guiaba a través de la tormenta. Tropezando con su pánico, Diego cerró los ojos, recordando el calor del amor familiar, el sabor a pan recién horneado, la risa de los niños jugando al aire libre. ¿Por qué iba a dejar que todo eso se extinguiera? Tomando una profunda respiración, dejó que la luz de sus recuerdos iluminara su mente. Abriendo los ojos, se enfrentó al nahual con una determinación renovada. «No puedo y no quiero perder a los niños, pero tampoco me dejaré atrapar por tu oscuridad». La sombra del nahual se desvaneció por un momento, reflejando un destello de sorpresa. «¿Crees que puedes resistir? Nunca viviste lo que ellos vivieron, nunca has sentido el dolor de ser olvidado». «¡Miente!», Diego gritó, elevando la voz con toda la fuerza que pudo encontrar. «He sufrido, he dejado atrás a quienes amaba, pero eso no quiere decir que deba sacrificar a otros por mi libertad. No enfermaré mi corazón por el miedo». Con esas palabras, la luz interior de Diego comenzó a brillar con más intensidad, una llama en medio de la oscuridad. Las sombras comenzaron a temblar, y los gritos de los niños se transformaron lentamente en murmullos de esperanza. «Diego, ayúdanos», resonaron sus voces, un canto que resonaba en cada rincón de su ser. En ese instante supo que no estaba solo. El poder de aquellos recuerdos lo envolvía y alimentaba. Con cada latido se sintió más fuerte, más capaz. «Esta vez lucharé por todos ustedes. No permitiré que el miedo los confunda. Ustedes son mi razón». El nahual, enfurecido, disparó un eco de risa que retumbaba intentando desgastarlo. «No hay salida. Hiciste una promesa al camino oscuro. La elección está a tus pies». Las sombras con sus garras afiladas intentaron abalanzarse sobre él, pero Diego, armado con la luz de su determinación, levantó la mano. «Las sombras no me atan. Soy más fuerte que el miedo que intentas sembrar». Con un grito feroz, lanzó un torrente de luz hacia el nahual, una energía que emanaba de lo más profundo de su ser, alimentada por cada recuerdo, cada razón para luchar. «Sálvense, niños». Con la fuerza de su amor, iluminó el claro, y el brillo ahuyentó las sombras que se agazapaban. Un grito agonizante resonó cuando el nahual se tambaleó, luchando contra la luz que lo envolvía. «No puedes hacer esto», exclamó, su forma desvaneciéndose entre las llamas de la esperanza. El bosque a su alrededor comenzó a cambiar. Las figuras de los niños se acercaron, recuperando sus rostros, dejando atrás la desolación. «Gracias, Diego», gritaban sus ojos brillando con gratitud. «Ustedes merecen ser libres», respondió él, su voz resplandeciendo con convicción. «Nunca debieron estar atrapados». Con un último esfuerzo, la luz dorada estalló y colisionó con el corazón del nahual. Un eco ensordecedor resonó y la oscuridad se fragmentó, dispersándose en una neblina tenue que desapareció por completo. El bosque, ahora iluminado, se convirtió en un lugar de paz y tranquilidad. Los árboles se alzaban erguidos, las risas de los niños resonaban con alegría en el aire dulce.
A su alrededor, la luz brillaba intensamente, bañando el claro en un resplandor cálido. Diego sintió que su pecho se aliviaba, como si el aire renovado llenara su ser. Había elegido bien, y en su elección había encontrado una libertad mayor que cualquier sacrificio. Mirando a los niños, sintió que sus lágrimas caían, no de tristeza, sino de pura alegría. «Volveremos a casa», dijo, y ellos asintieron, sus rostros iluminados con sonrisas. Regresaron juntos al pueblo, donde la luz de la mañana los recibió como un viejo amigo. Al llegar, su abuela lo esperaba. «Eres más fuerte de lo que crees, Diego», le sonrió. «Nadie debería cargar con el peso de otro. Siempre hay una elección». Diego sonrió, sabiendo que las historias de los nahuales eran más que simples mitos. Eran lecciones, advertencias y, sobre todo, un recordatorio del poder que reside en el amor y el sacrificio por quienes amamos. Al final, el camino siempre elegible entre la luz y la oscuridad, y en su corazón sabía que siempre habría destellos de esperanza. Ahora es el momento de actuar, de gustar este capítulo, y no olvides que tu apoyo es crucial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like. Ahora mismo, para alimentar el algoritmo, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.